Leccionautas, un programa de la Iglesia Católica animado por el Consejo Episcopal Latinoamericano CELAN y la Pastoral Juvenil Latinoamericana. La Biblia será la brújula que nos indicará el camino. Domingo 1 de febrero de 2026, cuarto domingo durante el año ciclo A. Este es el grupo que busca al Señor, que viene a tu presencia. Salmo 23. Preparación espiritual. Espíritu de Jesús, fuerza de vida nueva, aliéntanos. Espíritu de Jesús, construye un corazón nuevo en cada uno para que hagamos vida los sueños del Padre. Espíritu del resucitado, ven a nosotros para que aprendamos a ser comunidad que se alimenta con la palabra. Amén. Les compartimos la buena noticia de Jesús contada por Mateo, del capítulo 4, versículo 25 al capítulo 5. Mucha gente de Galilea, de los pueblos de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y de la región al oriente del Jordán, seguía a Jesús. Al ver la multitud, Jesús subió al monte y se sentó. Sus discípulos se le acercaron, y él tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo: Dichosos los que tienen espíritu de pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que sufren, porque serán consolados. Dichosos los humildes, verán la tierra prometida. Dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán satisfechos. Dichosos los compasivos, porque Dios tendrá compasión de ellos. Dichosos los de corazón limpio, porque verán a Dios. Trabajan por la paz, porque Dios los llamará hijos suyos. Dichosos los perseguidos por hacer lo que es justo, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos ustedes cuando la gente los insulte y los maltrate, y cuando por causa mía los ataquen con toda clase de mentiras. Alégrense, estén contentos, porque van a recibir un gran premio en el cielo. Pues así también persiguieron a los profetas que vivieron antes que ustedes. Algunas pistas para comprender el texto. En el Evangelio de hoy podemos distinguir la introducción narrativa, que vale para todo el Sermón de la Montaña, y las bienaventuranzas, que son el prólogo del sermón, expresando el gozo por la llegada del reino de Dios. La introducción nos presenta el auditorio, que son los oyentes del discurso de Jesús, que es la multitud venida de muchos lugares y que se reúne en torno a Jesús, con un lugar preferencial ocupado por sus discípulos. También nos señala el lugar, una montaña, que tiene un sentido teológico, punto Remí, donde Dios estableció su alianza con Israel y allí reveló su voluntad. Nos dice también que Jesús se sienta, siendo esta postura la típica del maestro, y que desde allí comienza a enseñar. Siguen luego las 8 bienaventuranzas, porque si bien el adjetivo macario y felices, dichosos, bienaventurados aparece 9 veces en el texto, la 9ª vez en 5:11 es mejor considerarla como una ampliación de la 8ª bienaventuranza con la intención de aplicarla a la gente presente, pues pasa de la tercera a la segunda persona del plural. La primera y la 8ª bienaventuranzas están ambas en tiempo presente y tienen el mismo final, porque de ellos es el reino de los cielos. Las otras 6 están formuladas en tiempo futuro. Las 8 tienen una estructura común, donde distinguimos 3 elementos. Primero, un adjetivo que presupone el verbo ser, felices son. Luego, un sujeto con artículo que se refiere a personas caracterizadas por una situación humana penosa o una actitud positiva. Los pobres, los pacientes, los que lloran, los misericordiosos, los que obran la paz, los perseguidos.
Y cierra con un tercer miembro que es una acción divina introducida con un porqué causal que da el motivo de la felicidad. Describe la forma como los hombres son alcanzados por la acción de Dios. Son lo que se llama pasivos teológicos. Por tanto, o motivo de la felicidad es lo que aparece al final de cada bienaventuranza, que es la acción de Dios en favor de las personas. Darles el reino, consolarlos, saciarlos, recibir misericordia, etc. Justamente porque viene de Dios se trata de una felicidad que viene a nosotros, no de una felicidad producida por nosotros. Y se trata de una felicidad plena, total, como lo expresa el sentido del término makarioi. El segundo miembro de cada oración describe la condición o la situación de las personas que se verán favorecidas por la acción de Dios. Por tanto, para felices a un grupo de personas porque reciben el reino de Dios. Este es el motivo o causa de la felicidad, la llegada del reino. Y esta felicidad puede convivir con situaciones penosas, aflicción, insultos, persecución, y es la recompensa de los que se esfuerzan por sintonizar con los valores del reino: alma de pobres, paciencia, hambre y sed de justicia, misericordiosos, puros de corazón, trabajar por la paz. En síntesis, las bienaventuranzas de Mateo formulan exigencias éticas y espirituales, actitudes y comportamientos que el discípulo debe desarrollar como condiciones para. Estas exigencias están motivadas por la promesa del don escatológico del reino, que es la causa última de la felicidad o bienaventuranza proclamada. Pero más allá de la exigencia, y esto es importante, debemos reconocer la primacía del don de Dios, y que es la motivación, lo que mueve el obrar humano que se dispone a recibirlo y entrar así en comunión con Dios. Y al hacerlo, encuentra la felicidad. Continuamos con la meditación. Jesús comienza el Sermón del Monte hablando de la felicidad. Bienaventurados, felices. Y de este modo el Evangelio se conecta con uno de los deseos y también más universales del hombre, porque en sí todos queremos ser felices. Claro, ya sabemos que a la hora de precisar en qué consiste la felicidad y cuál es el camino para alcanzarla, siempre van a aparecer una infinidad de definiciones, de conceptos, de caminos. Jesús nos enseña hoy en el Evangelio en qué consiste la felicidad para Dios y cuál es el camino para recibirla. Y este camino es al mismo tiempo el de la santidad, el de la plenitud de la vida cristiana. El Papa Francisco nos decía al respecto, ¿no? Jesús explicó con toda sencillez qué es ser santo y lo hizo cuando nos dejó las bienaventuranzas. Son como el carnet de identidad del cristiano. Así, si alguno de nosotros se plantea la pregunta ¿cómo se hace para llegar a ser un buen cristiano?, la respuesta es sencilla, porque es necesario hacer cada uno a su modo lo que dice Jesús en el Sermón de las Bienaventuranzas. En ellas, nos dice Francisco, se dibuja el rostro del Maestro que estamos llamados a transparentar en lo cotidiano de nuestra vida. Bienaventurado pasa a ser sinónimo de santo, porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su palabra alcanza en la entrega de sí la verdadera dicha. Continúa de sí la verdadera dicha. Continuando con nuestra meditación, y para decirlo de modo breve y claro, para Jesús la felicidad y la santidad
consisten en recibir el reino por la acción de Dios en nuestra vida, más allá de las circunstancias, buenas o malas, que estamos pasando. Y esta felicidad o plenitud de vida no se conquista, al contrario, se recibe como don, como gracia, Y si hace falta convertirnos y creer en el Evangelio, creer en que Dios quiere y puede llenarme de alegría y de felicidad. En efecto, la alegría del Evangelio llena la vida entera de los que se encuentran con Jesús, nos dice Francisco también, y quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Con Jesús siempre nace y renace, la alegría. Jesús fue quien primero vivió las bienaventuranzas en su vida y por eso nos las propuso y nos las propone no como nuevas exigencias éticas, sino más bien como un camino de confianza, de abandono en Dios. Insistimos en la necesidad de la fe y de la confianza en Jesús, porque el camino de las bienaventuranzas va claramente a contracorriente de por donde nos lleva el mundo. Al respecto nos dice, las bienaventuranzas traen consigo una nueva interpretación de la realidad. Son el camino y el mensaje de Jesús educador. A primera vista parece imposible declarar bienaventurados a los pobres, aquellos que tienen hambre y sed de justicia, a los perseguidos o a los que trabajan por la paz. Pero aquello que parece inconcebible en la gramática del mundo se llena de sentido y de luz en la cercanía del reino de Dios. Vemos cómo ese reino se nos acerca y se hace presente en medio de nosotros. San Mateo, acertadamente, presenta las bienaventuranzas como una enseñanza, proponiendo a Jesús como que transmite una nueva visión de las cosas y cuya perspectiva coincide con su camino. Podemos terminar con una frase del siervo de Dios Guillermo Mucio, joven seminarista que falleció de leucemia antes de ordenarse sacerdote. Él nos decía, hacer la voluntad de Dios y ser feliz es lo mismo. Gracias Jesús, porque todo es tan simple. Continuamos la meditación. ¿Qué es ser feliz para mí y cómo busco serlo? Logré sentirme plenamente feliz con Dios sin importar las circunstancias. He probado caminar por la senda de las bienaventuranzas. ¿Tengo alguna experiencia para compartir de haber recibido una gracia del Señor que me hizo muy feliz? ¿Vivo mi fe con alegría y serenidad en todo tiempo y lugar? Gracias Jesús por convocarme a la felicidad. Quiero que juntos nos encaminemos a tu sueño, a mi plenitud. Que no sea fotocopia de otros. Dame encontrar mi originalidad. Dame la audacia para ir hacia la santidad, dejando atrás todo interés, todo aplauso. Cuento, Señor, con tu gracia. Amén. Contemplación. Jesús, haz que juntos nos... Acción. Durante esta semana me propongo elegir una bienaventuranza para meditarla y tener algún gesto concreto hacia un familiar o hermano de comunidad. Bitácora de grandes leccionautas.
Quiero ser santa, pero no a medias, sino completamente. En lugar de desanimarme, me he dicho a mí misma: Dios no puede inspirar deseos irrealizables. Por lo tanto, a pesar de mi pequeñez, puedo aspirar a la santidad. Santa Teresita del Niño Jesús.